en la casa de Rubén Joalini, que nos cede el hijo, gentilmente, este espacio precioso para nosotros. Y nos reúne hoy acá un tema, o dos cosas que son principales. El tema de la gestación del levantamiento de los cuadros de los oficiales jóvenes del 3 de diciembre de 1990, cómo fue la génesis de ese levantamiento, cómo fueron las negociaciones, cómo fue la traición de Menem, lo que el coronel vio y lo que el compañero que nos acompaña vio que se venía, la embestida liberal. Ese es un tema importante, mañana se cumple aniversario de esa fecha. Y el segundo tema importante creo que es la venida del compañero Graci Susini, por lo que representa para el nacionalismo y el peronismo, ejemplo de militancia. Acá hay compañeros jóvenes que tendrían que tomar el modelo de lo que fue el compromiso del compañero a lo largo de toda su vida, porque hoy la conferencia es sobre el levantamiento de los oficiales jóvenes del 3 de diciembre de 1990. Pero la conferencia podría haber sido sobre las vivencias del padre de Graci Susini, podría haber sido sobre la militancia estudiantil en los años 60 del compañero, podría haber sido sobre Tacuara, está de moda ahora, podría haber sido sobre el regreso del general Perón, que el compañero también la vivió en primera fila. así es. Podría haber sido la campaña de Luder en el 83, cuando vuelve esta nefasta democracia. Y podría haber sido finalmente el tema que nos ocupa hoy. El compañero Graci Susini ha escrito un libro, creo que es un libro, Sí, No me arrepiento ni olvido. ese es el título. Es el- No me arrepiento ni olvido. Y es un compañero que tiene, como todo buen peronista, 3 premios. La cárcel de la dictadura, la cárcel del kirchnerismo y el exilio por la persecución del menemismo. Hablamos de 3 cosas nefastas para la patria. Así que bueno, los dejo con el compañero. Un aplauso. Quería hacer un... Primero explicar un poquito la modalidad, cómo va a ser. El compañero va a exponer hasta que él lo crea conveniente. Y después sería del agrado del compañero que se haga un ida y vuelta con preguntas sobre lo que fue el 3 de diciembre de 1990 o eventualmente de algún otro tema vinculado. Para eso el compañero Mario va a moderar y va a ordenar el tema de las preguntas. También quiero hacer un anuncio, invitar a la inauguración de una asociación, la Asociación Genovesa Argentina. Fundación Bartolomé Hidalgo. Hasta la Fundación Bartolomé Hidalgo, que se va a hacer el miércoles 6 de diciembre a las 18:30 horas en la calle Venezuela 2943 en la Asociación Genovesa Argentina. Carbón. El largo nombre no. Y también los invito cuando quieran a consumir algo de la humilde cafetería nuestra. Bueno, adelante compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos compañeros y amigos. Yo le avisé a Eduardo, yo soy un pésimo orador, no me hago el falso humilde, realmente lo tengo comprobado a lo largo de muchas décadas. Me manejo mucho mejor y creo que es útil el que me quiera interrumpir por una declaración para decir que disiente con algo que yo haya afirmado. Prefiero esa forma de exposición compartida, digamos. El 3 de diciembre de 1990 reunió una serie de antecedentes militares y antecedentes de campo político también. En tiempo de Alfonsín se había producido inicialmente levantamiento
muy generalizado después de Semana Santa, en donde realmente no había tropa dispuesta a reprimir a quienes se habían sublevado. Todo eso terminó, como ustedes recuerdan, el día de la Pascua de Resurrección, con el discurso de Alfonsín, su viaje hasta Campo de Mayo, su encuentro con el teniente coronel Rico y después con capitán Gustavo Brey de Obey, y se buscó una solución a un problema que realmente nunca le encontraron la solución que correspondía. En las elecciones del 83, la primera vez que yo me incorporaba al equipo de Luder, comiendo en la casa de Gerardo Montegrán, el doctor Gerardo Montegrán, éramos 4 personas, el doctor Luder, el dueño de casa, Hugo Anzorrey y yo. Bueno, había mucha charla de anécdotas y de cosas sin importancia, y yo le interrumpí y le pregunté al doctor Luder qué íbamos a hacer con el tema de la represión cuando ganáramos, porque dábamos por supuesto que íbamos a ganar. Y Luder me dijo, bueno, está actuando la justicia y va a tener que seguir actuando. Le dije, doctor, es un error. ¿Cómo que es un error? Sí, es un error. No hay un hecho más político que el terrorismo revolucionario. Es un hecho político. La elección de la forma de represión clandestina por el proceso militar es una decisión política también. Y la solución tiene que ser política. Se molestó y me dijo, bueno, pero ¿cuál es la solución? Bueno, en principio tenemos que juzgar a las juntas. Todas las juntas podían haber hecho las cosas bien y eligieron hacerlas mal. ¿Y qué es hacerlas mal? No haber tenido el coraje para fusilar a nadie y elegir un camino creyendo que la ciudadanía, el conjunto de los argentinos éramos todos imbéciles y que nunca iba a trascender el modo que esto había ocurrido. Se quedó pensando y me dijo, bueno, pero juzgar a las juntas. Y Ñastiz, porque era el que estaba en los diarios en esos días, digo, vea, doctor, cuando usted ve una película de espías y un espía se mete en el territorio enemigo, uno está esperando que salga, que pueda informar lo que va a buscar. Y Ñastiz hizo eso, no creo que más. El asunto es que el proceso se había derrumbado. Había iniciado mal, porque para elegir la forma de represión que eligieron, tuvieron, a través de Martínez de Oz, 6 meses antes del golpe del 24 de marzo, la información desde Nelson Rockefeller que no se cometiera el mismo error de Pinochet, que había empezado fusilando, que había que hacer desaparecer a los detenidos. La Iglesia, en ese momento, si mal no recuerdo, el jefe de la conferencia episcopal era Monseñor Tortolo, pero también dijo que no se podía acompañar la decisión de fusilar. Juristas que fueron consultados, con una sola excepción, todos aconsejaron que se hiciera todo clandestino. Así que la responsabilidad de la Junta es grande, porque finalmente el que toma la decisión es quien la firma. Pero digo que hubo muchos cómplices en esa decisión en aquel momento. Y lo cierto es que se eligió que todos los que actuaran con nombres falsos, que se arrojara a los vivos o muertos al río. Y esto me tocó vivirlo en el año 75, después del ataque al cuartel del Regimiento 29 de Infantería de Monte, cuando Luder dicta los decretos por los cuales todas las fuerzas de seguridad y policiales, incluso las provinciales, pasaban a depender
a los efectos de la lucha contra la subversión de las Fuerzas Armadas. En ese momento, yo era jefe de policía de la provincia de San Juan, el jefe de regimiento nos reunió, leyó el decreto, estaba representante de la Gendarmería, del Servicio Penitenciario, de la Policía Federal, de la Delegación de la Policía Federal, el jefe del regimiento y yo. Y nos dijo, a partir de ahora se va a proceder de la siguiente manera. Todos los presos van a ser concentrados en algún lugar, yo no tenía ningún inconveniente con eso. No se va a dar información a nadie, ni abogados ni parientes de las detenciones. Le dije, coronel, quiero que sepa que yo no voy a cumplir esa orden. Dice, gracias, ¿quiere que le lea de nuevo el decreto? No, lo leí cuando salió, pero el decreto no dice lo que usted está diciendo. El decreto está escrito en un estilo que corresponde a un jefe de Estado. En ese momento, cuando Luder lo firma, la presidente había pedido licencia y es Luder quien firma esos decretos. Y esos decretos no decían en ningún momento cómo proceder. Esto era ya las órdenes que bajaban del comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Y le digo, para que lo tenga claro, yo no soy el jefe de una banda, yo soy el Estado. Todos los que estamos acá somos el Estado. Podemos hacer las leyes más duras, pero las tenemos que cumplir. Si yo no fuera parte del Estado y estuviera en una agrupación política, no tengo el límite que tengo ahora, como usted lo tiene, como lo tenemos todos. Nosotros debemos cumplir la ley. Gracias, ¿qué va a hacer si yo le doy una orden? Si a mi juicio la orden es legal, la cumpliré. Y si, como en el caso, incluye la imposibilidad de informar a parientes y abogados la detención, no la voy a cumplir, voy a presentarle mi renuncia al señor gobernador y me voy a mi casa. Me fui a verlo al gobernador cuando salí, bueno, me retiré de la reunión, me lo fui a ver al gobernador y me dice, ¿por qué tiene ese prurito? Y le digo, porque esto es una preselección. Todos los detenidos van a ser preseleccionados a ver a quién se mata. Esto es lo que se está decidiendo. Bien. Lo cierto es que todos los que intervinieron, que creían que estaban cubiertos, oficiales, suboficiales, soldados, etc., en la realidad fueron abandonados por los mandos de las Fuerzas Armadas. Cada uno de ellos resultó que no habían hecho ningún control de ruta en el momento en que tenían grados subalternos. Y entonces se entregaron a los oficiales más jóvenes, a los soldados, a los suboficiales, para personal policial, a la venganza de los derrotados militarmente, pero no políticamente. La elección de la forma de represión fue una torpeza inmensa. Muchos años después, el general Videla, entrevistado por Reato en Campo de Mayo, dijo, bueno, Reato le preguntó por qué no se había fusilado y él dijo, bueno, porque el mundo no hubiera tolerado 9.000 fusilamientos. Es decir, que ese idiota que fue presidente de la nación no se le ocurrió pensar, después de 30 años de ocurridos los hechos, que si se hubiera fusilado había que juzgar, y si se juzgaba había que probar, y que iba a haber gente que lo único que lo tenía preso era haber pintado una pared, gente que fuera inocente porque estaban en una libreta, nada más, y gente que era responsable de delitos graves, gravísimos o imperdonables, y que el fusilamiento no era para todos, el fusilamiento debió haber sido solamente para aquellos delitos graves. Cuando se produce el primer levantamiento, vuelvo a ese momento, es cuando se va a producir la detención de un oficial en Córdoba. Si mal no recuerdo, era un oficial Mona Ruiz, hermano de Jorge, de quien sí fui amigo y que falleció hace 2 años. Hermano de Jorge Mona Ruiz.
En ese caso se resolvió y después vino el episodio con Barreiro. Barreiro no se presenta, los capitanes de la escuela de guerra se levantan, salen, viajan, ocupan y empieza a concentrarse una cantidad de oficiales y suboficiales. Se viaja para hablar con Rico, que estaba destinado en Misiones. A todo esto el coronel Zaineldin estaba en Panamá, primero como agregado militar y posteriormente como asesor de las Fuerzas Armadas panameñas para formar grupos de comandos que fueron los que finalmente enfrentaron la invasión de Estados Unidos cuando lo derrocaron a Noriega, y lo que normalmente los Estados Unidos hacía con un mensaje de WhatsApp, no sé si existía el WhatsApp ya, que era derrocar los gobiernos de ese modo, le costó pelear con soldados que habían sido bien entrenados para pelear y defender la soberanía de un país. Si los uruguayos dicen en sí mismos que son un paisito, no digamos lo que es Panamá, que hubo que pelear. Cuando se buscaba una solución jurídica, esto pasaba por las dos leyes que se dictaron, la de obediencia debida y la de punto final. Había un momento hasta el cual se registraban todas las denuncias y había también todos aquellos que hubieran actuado cumpliendo órdenes específicas determinadas, quedaban exentos de toda responsabilidad. Después se descubrieron que había problemas distintos, el tema de apropiación de los hijos, o qué sé yo, había que buscar soluciones muy específicas. Pero lo cierto es que las leyes se sancionaron, y se sancionaron con el voto mayoritario de las dos cámaras. Y en los casos que algunos no querían firmar, los bloques, sobre todo los radicales que no querían firmar, los Jaroslavski, no me acuerdo quién era el presidente del bloque del Senado, les pidieron que se fueran, que estuvieran ausentes, pero que las leyes salían, porque eso le costaba, le podía costar la cabeza al Alfonsín mismo. Entonces, las leyes salieron y fueron aprobadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que dictó normas a partir de esas leyes, tomándolas en cuenta. Después viene lo que son las persecuciones internas, las persecuciones administrativas en las Fuerzas Armadas. Es decir, por más que la ley ponga a los oficiales subalternos a cubierto de cualquier persecución judicial, quedaban a expensas de que un comandante en jefe, un jefe de Estado Mayor, o un superior inmediato los persiguiera de otra manera. Todo eso generaba ripideces, se produce el levantamiento de Montechingolo, de Montegaceros, de Rico, y para el tercer levantamiento, que es el de Villa Martelli, ya está presente el coronel Zaineldin. Viene clandestinamente, me tocó ir a buscarlo a Colonia, llegaba en un avión como arquitecto Rafael Aguilera, todavía tengo el pasaporte de él. Y bueno, con algunos inconvenientes, pero cruzamos, se reunió con el Estado Mayor suyo y se tomó la escuela de infantería. Inmediatamente se reunió toda la tropa ahí. Y ahí sí había voluntad de reprimir. Y al frente de la represión venía el general Isidro Cáceres. El general Cáceres era un hombre de buen sentimiento, patriota, respetable, pero estaba cumpliendo órdenes. Antes de iniciar el ataque, habló con Zaineldin largo. Zaineldin le pidió que escuchara a la oficialidad, que fueran 3 o 4 oficiales los que hablaran con él. Dijo que sí, se escuchó y se convenció de que no era bueno reprimir.
Todo eso tiene una resolución que termina con Seyneldin preso, la costumbre que Seyneldin tenía también de ir preso habitualmente. Y lo detienen en una dependencia, ahora no recuerdo cómo se llamaba, dependía del general Escalán, y estaba ubicada en el regimiento 1 de Infantería Patillo, en los grandes edificios, ahí estaba esa dependencia. Era un movimiento permanente, venía gente de todos lados, dirigentes gremiales, dirigentes políticos. Bueno, un día estábamos conversando con el coronel y dice, bueno, tengo 10 minutos porque está por venir la señora del doctor Menem, que todavía no había sido elegido, pero ella ya iba a tomar contacto con el coronel a su prisión. Cuando... Disculpa, tengo que buscar a mi hija. Cuando se produce la elección de Menem en su primera salida inmediata es a la provincia de Catamarca, porque se estaba muriendo un canalla del peronismo como era don Vicente Leoni de Sadi, y después viene a Buenos Aires, y cuando llega a Buenos Aires pide que se lo lleven al coronel Seyneldin a un lugar, a una casa, un lugar reservado. Y ahí tienen una entrevista donde lo primero que le dice que se tuteen, el coronel le dice que no, que va a dar el trato del señor presidente, nada más que si lo quiere tutear, que lo tutee. Menem le dice que quiere que él sea jefe de Estado Mayor, Seyneldin le dice que no, porque él se ha sublevado. Yo me he sublevado y eso es un mal ejemplo. Es decir, yo tengo que pasar al retiro. Menem, que no estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de respuestas, se queda muy sorprendido. Dice, bueno, pero vos me vas a decir quién es el jefe de Estado Mayor y quién es el ministro de Defensa. Bueno, el jefe de Estado Mayor no tengo dudas, el general Isidro Cáceres. Ministro de Defensa, le pido 24 horas para hacer alguna consulta, pero en 24 horas le doy la respuesta. Bueno, no sé si lo recordarán, pero el ministro de Defensa fue el doctor Luder, precisamente. Y se lo eligió teniendo en cuenta que no había tenido ningún tipo de animadversión respecto a las Fuerzas Armadas, que él firmó los decretos en los que se ordenaba el aniquilamiento del accionar subversivo, es decir, que no era un hombre que fuera a perseguir a las Fuerzas Armadas. ¿Y Menem por qué lo hacía? Porque Menem tenía el temor de que los sectores liberales mayoritarios en las Fuerzas Armadas no le permitieran gobernar, porque él seguía siendo en ese momento un líder de los sectores nacionales y populares, no en lo que se convirtió a los 3 días de estar sentado en el sillón de Rivadavia. Debe ser contagioso sentarse en el sillón de Rivadavia. Por eso necesitaba que el Ejército Nacional estuviera de su lado. Hay un antecedente que es importante. Cuando Isabel decide designar los jefes de Estado Mayor, en ese momento comandante y jefe del Ejército, al general Alberto Samuel Cáceres, Cáceres acepta inicialmente y después le explica a la señora, le advierto que vamos a ganar, pero va a haber que combatir. Los sectores liberales del ejército a mí no me van a aceptar, pero vamos a ganar. Y ahí 2 canallas, uno era el ministro de Defensa, el escribano Garrido, y el otro era Antonio Cafiero, le dicen, no señora, no podemos pelear, no, acá hay que buscar paz, y el general democrático es Videla tiene que ser el hombre. Bueno, eso le dice Cafiero, y después sale y lo dice a la prensa, o sea, va a designar a general Videla comandante en jefe del ejército. Es decir, la división dentro del ejército, por memoria familiar, mi padre me decía siempre, la realidad es que liberales
será un 10% el ejército, y nacionalistas habrá otro 10%. Los demás son empleados públicos con uniforme. Ahora, lo que no se sabe es si cuando llega el momento de utilizar las Fuerzas Armadas, esos empleados públicos no son los héroes que no sabemos que existían. Y esto solamente se prueba en la guerra, no intrigando o formando grupos de acción interna. Bien, empieza una relación del coronel con Menem, donde le pregunta, bueno, pero ¿qué querés hacer? Entonces, Seynerín le dijo, bueno, hay que poner en marcha nuevamente todo lo que es producción para la defensa. Eso es un empuje para toda la industria, porque realmente todo el pensamiento industrialista que en la Argentina tuvo vigencia, más allá de pensadores aislados, como el mismo Carlos Pellegrini, otros que tuvieron la iniciativa, el ejército fue el gran promotor de la industrialización. Y aunque no nos guste, porque cada tanto me mandan algún WhatsApp donde resulta que es Irigoyen quien lo nombra a Mosconi y a Bagrich al frente de YPF, pero fue Alvear, no fue Irigoyen, fue Alvear. Y Alvear, que lo tenía como ministro de guerra al coronel Justo, y es Justo el que elige a esos dos oficiales superiores, cuyas capacidades conocía para ser YPF. Como detalle anecdótico, Mosconi no solamente hizo YPF, sino hizo yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, asesoró para la creación de Petrobras y asesoró para la creación de Pemex, porque pretendía que hubiera una gran empresa petrolera iberoamericana. Y cuando murió tenía 8 pesos en su cuenta corriente y la casa comprada con un crédito del banco hipotecario a medio pagar, porque todos los meses pagaba con la cuota, con su sueldo. No es lo que pasó después con dirigentes gremiales, como digo, Ibáñez, capaces de hundir una plataforma de exploración en el mar, como la plataforma Soberanía Nacional, que fueron los canales del SUPE, encabezados por Diego Ibáñez, los responsables de ese hundimiento. Nos apartamos del 3 de diciembre, pero vamos llegando. Cuando le dice Seyneddin a Menem que la idea era restablecer todo lo que es producción para la defensa, le dice que le prepare un gran proyecto y se pone a trabajar con gente especialista de cada una de las áreas que tenían que ser movilizadas. Era una forma de mantenerlo cerca, pero con algo que no iba a tener ninguna posibilidad. Menem Menem ya había tomado una decisión distinta. Venían las privatizaciones, venía el regalo de las privatizaciones, pues se pagaron también pudiendo aportar bonos desvalorizados que los grandes grupos financieros tenían, se pagaron con eso. Se despidió una enorme cantidad de gente, por supuesto se las indemnizó. En esto también hubo complicidad sindical. Pero esa indemnización a un hombre que había trabajado toda su vida en una industria determinada le servía para poner un kiosco, comprarse un taxi. 2 formas de empobrecerse al poco tiempo y pasar a ser un piquetero más de los muchos que han circulado por el país. En un momento dado, por un amigo, muy amigo del peronismo, economista, Jorge Benalcázar, él me dice que llevan 6 meses trabajando con la empresa Bunge y Bor para preparar el plan económico que se va a llevar adelante. Yo se lo transmito al coronel y él me dice, bueno, pero esto será para el periodo en que Menem no pensaba gobernar, es decir, el periodo de Alfonsín, que Alfonsín resigna cuando se retira. Yo le dije, mira, lo conozco a Menem, lo conozco bastante, pero me cuesta creer que tenga un plan, que tenga 2, es absolutamente imposible. Para ser más preciso, en el primer viaje a Estados Unidos de Menem presidente electo, en un momento dado, un integrante de la comitiva, que era Aldo Ducler, que después asesora a
a Kirchner para sacar el dinero de las regalías del país, llevárselo afuera. Pero está en la comitiva de Menem. Y en un momento dado va al baño y siente al lado una tonada riojana de alguien que le dice: estos se creen que me van a apretar, me van a pedir 3 y yo vengo a darles 10. Esta es la política económica que concebía el estadista Menem. Es decir, la entrega total. El seguir la política exterior que dictaran los Estados Unidos, en todo, absolutamente en todo. Y la política económica que le dijeran: no manda más ella, ya había otra. No llega a haber un enfrentamiento de Seyneldin con él, pero se lo va separando. Ya Menem está en el poder, hasta que Seyneldin tiene conocimiento de que Estados Unidos va a invadir Panamá. Y entonces, a través de Zulema Yoma, Zulema lo hace entrar a Olivos y lo hace pasar a una sala donde Menem estaba viendo un partido de River, le apaga el televisor y le dice: atendelo al coronel. Y el coronel le explica, es decir, el ataque al Panamá hoy se puede impedir todavía, pero hace falta una decisión de los líderes americanos. Pero Menem no tenía ningún interés, escuchaba así de mala gana, ostensiblemente de mala gana. Bueno, la invasión se produjo, es decir que ya el enfrentamiento era seguro. Por otra parte, en el Estado Mayor general Cáceres se había muerto de un ataque al corazón y quedó el general Bonet. En consecuencia, todos los oficiales que habían participado en los levantamientos empiezan a ser postergados, perseguidos, es decir, de algún modo u otro se los va arrinconando. Le repito algo que se dijo: cualquiera que tenga una información distinta, que quiera hacer una consulta o que quiera decir algo contrario a lo que yo digo, simplemente levanta la mano y estoy a su disposición. Señor. Le hago 2 consultas. Sí. En primera instancia, ¿por qué al coronel lo trae de incógnito, digamos, hasta Uruguay? Venía a encabezar un levantamiento. Entonces, cuando se produce lo primero que es un error, porque es la salida de la gente de prefectura, que sale sin que el coronel esté en su puesto de mando. Entonces, cuando salen se arma un gran lío, porque ¿qué pasa con esto, con el levantamiento? La prefectura es la que se levanta. Y bueno, lo que todo el mundo se preguntaba si el coronel estaba aquí o no. Y para responder a esa pregunta de aquel momento, un periodista amigo entró a Villa Martelli y salió a decirle a todos sus colegas que acababa de estar con Seyneldin. Así que el levantamiento era de Seyneldin, por eso tuvo que venir clandestinamente. Ya se conocía, había un conocimiento de la sociedad de que el coronel estaba en desacuerdo con un montón de políticas durante... Esa avenida del Coronel y Villa Martelli se producen durante el gobierno de Alfonsín. Acá hemos pasado ya la etapa de Menem, pero se producen durante ese gobierno. Y el coronel tenía un enorme prestigio militar y tenía una gran prevención contra todas las formas de liberalismo. Y esto sí se sabía y era lo que le daba la representatividad de un sector importante del ejército. No mayoritario, pero importante. Porque en las 2 anteriores, la figura principal, si no me equivoco, había sido Aldo Rico. Fue Rico. Rico fue un comando entrenado por Seyneldin, ambicioso, tenía todo el derecho a tener ambiciones, traidor, inmoral. Cuando decidió iniciar un partido político y le fue muy bien inicialmente y después tuvo participación en la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires, le vendió los convencionales propios a Duhalde se pactaron 18 millones de pesos dólares y se pagaron 11 millones de pesos dólares. Era tiempo de la convertibilidad. Traidor, valiente, gran comando. Yo, conociéndolo al coronel, un día charlando con él, ya después de todo, después de las cárceles, de los exilios, de todo lo demás, yo sé, las 2 personas que él más despreciaba eran el general Balsa y Rico. Entonces le pregunté: pero decime cómo fueron como combatientes. Bueno,
salvando la distancia. Una cosa es un artillero, que en realidad es un matemático más que ninguna otra cosa. Balsa cumplió perfectamente el papel. Lo de Rico es distinto. El comando pelea detrás de la línea del enemigo. Y Rico es muy valiente y lo hizo bien. Eso sin lugar a dudas. Y la segunda consulta. Pero creo que ya eran 3. Ahora No, eso para cerrar el de Seinelli. Y la no, Seinelli no llegué al 3 de diciembre, así que... Y lo segundo, si lo conocían a Carlos, a Menem, si lo conocían a Menem, ¿cómo el peronismo lo dejó llegar a la primera instancia de una...? Bueno, no quiero salirme totalmente del tema, solamente te voy a decir, Menem es el tipo más seductor que yo he conocido. Probablemente él llegó con la intención solamente de tener relaciones con más mujeres, no creo que haya tenido otro propósito más que ese. Todo lo demás estaba dispuesto a cederle el poder a quien tuviera más poder que él, era un obsecuente. Lo fue, hizo un ladrón, robó mucho. Bueno, yo le voy a recordar que en el año 73, cuando fue gobernador de la provincia de La Rioja, por un proyecto que mandó a la legislatura, se proclamó a La Rioja la primera provincia socialista de la República Argentina. Claro, el presidente era Cámpora. Y Menem dijo, bueno, ya de ahora puedo descansar, ya La Rioja es una provincia socialista. Bueno, así como servía a uno, podía servir a otro. Realmente era, no diría un inimputable, porque ha tenido gente. Tenemos ahora un presidente electo que cree que Menem ha sido el más grande presidente de la República Argentina, Cavallo el más grande ministro de Economía. Nosotros nos destruyeron el país, destruyeron la industria, destruyeron gran parte del hombre argentino, entre todos ellos. Y el robo fue sistemático, ordenado. Todos los grandes negocios, desde la creación de Puerto Madero hasta el presidente de YPF le tenía que llevar todos los viernes la bolsa con los dólares a Menem, y después hacia abajo dejaba robar a todo el mundo. Y cada uno hacía su negocio, y si perdía, que se arreglara con la justicia, él no se hacía cargo. Pero los grandes negocios lo llenaron de dinero también a él y a unos cuantos, a Gordo Bauzá. Ahora resulta que se quería mantener la convertibilidad, que era una ficción, era absolutamente impensable que un peso valiera un dólar, absolutamente. Se pudo sostener endeudando a la República, nada más, eso es lo que se hizo. Pero volvamos a la... Una preguntita, querido Mono, una pregunta. Por supuesto, hay una feliz frase de estos últimos tiempos de Guillermo Moreno, que dijo que Menem era de un pragmatismo, yo diría un pragmatismo egoísta tan increíble, que si el muro de Berlín caía para el otro lado era el primer leninista. Sin lugar a dudas, sin lugar a Con dudas. tal de que se quedaran a salvo sus concupiscencias Nada económicas más y femeninas. nada más que eso, nada más que eso. Coincido totalmente. Ese distanciamiento que se va produciendo y la enorme cantidad de visitas que recibe el coronel, así que bueno, se forma una estructura, hay una estructura militar, hay una estructura civil, una estructura política, que en principio estuvo a cargo del doctor Jorge Manuel Camus, hijo de quien fuera gobernador de San Juan, gran amigo mío, y después por problemas personales Jorge renunció y yo quedé a cargo de la parte política. Y eso significaba buscar el entendimiento con algunas figuras importantes, voy a decirlo, porque además lo he escrito en mi libro, porque han pasado muchos años. Yo almorzaba todas las semanas con Ubaldini, lo tenía totalmente al tanto de las cosas que estaban pasando. Y tenía una relación fraternal con un viejo amigo que era Federico Russo, el intendente de La Matanza. Y él se ocupó de reunir todos los intendentes conurbanos, menos uno que no lo quería, que era Green, y entonces me vino a ver Green. Russo me deja fuera, pero yo también estoy. Es decir, todo lo que era peronismo, veía en Seinelli una posibilidad de salir de la trampa de Menem, en ese momento. Las cosas se fueron
precipitando. El coronel sacó una carta desafortunada porque incluía citas de tercero y además le ganó un arresto, y el arresto se lo hicieron cumplir en San Martín de los Andes. Se acercaba el momento de producir el levantamiento porque a fin de año se cambiaban todos los destinos y la gente nuestra iba a quedar sin mando de tropas, pero el coronel estaba preso. Bueno, se tomó una decisión votada, una democracia reducida, pero votada, y se decidió llevar adelante los hechos y rescatar al coronel. Lamentablemente la tarea del rescate del coronel quedó a manos de un teniente coronel que habíamos conseguido un avión sanitario de una provincia que estaba con nosotros, ¿no? Iban a mandar el avión sanitario, el coronel salió, como que salió del regimiento donde estaba preso, había que recogerlo ahí, llevarlo al aeroparque y traerlo en el avión sanitario. Pero el teniente coronel que fue, tenía la información de que el jefe de la brigada estaba de acuerdo y entonces fue a ver al jefe de la brigada. Bueno, nunca lo buscó al coronel y se produce toda la secuencia del levantamiento con jefes de unidades que estaban comprometidos, que dijeron, sí, pero no está el coronel, si no está el coronel, nosotros no estamos. Y entonces todo eso llevó al fracaso militar de la operación, con las consecuencias no las personales, sino las consecuencias para la patria, de que todo siguió adelante con el rumbo que llevaba. Inicialmente, a los 3 coroneles que fueron juzgados, el coronel Romero Mundani se suicidó, de modo que no se lo juzgó. A los 3 coroneles, el Consejo de Guerra de las Fuerzas Armadas los condenó a muerte. El doctor Frondizi, con el que estábamos en contacto, habíamos hablado en su casa 3 veces y él con el coronel 20 veces. El doctor Frondizi fue a verlo a Menem para decirle que no podía hacer el papel de Salvador María del Carril, aconsejando o permitiendo un fusilamiento, que había que evitar eso. Menem le dijo que por supuesto que no iba a permitir que se lo fusilara, pero Frondizi salió convencido de que Menem mentía. Y entonces cuando llegó a su departamento, llamó a la nunciatura, dijo que necesitaba hablar muy urgente con su santidad, que era Juan Pablo II. A la media hora lo llamaron por teléfono, Frondizi le explicó la situación y el Papa le dijo, bueno, lo corto con usted y lo voy a llamar al presidente Menem para pedirle como una cosa personal. Bueno, eso evitó los fusilamientos. Pero las condenas fueron, en el caso de los coroneles, perpetua, y después condenas de 20, 18, 16, y los que se la sacaron más barata de 10 años, que no es poco. Algunos de los civiles, dice, yo le di mi cuota de prisión en el 76, esta vez no me voy a entregar porque esto no tiene sentido, así que me fui al exterior, nos fuimos 4 o 5 de los que estábamos más comprometidos. Como toda mi vida en el peronismo estábamos llenos de amigos, ahí yo era muy amigo, él fue muy cambiante, pero yo era amigo de Mera Figueroa, y que era ministro del Interior de Menem, cuando ya estaba prácticamente terminado el levantamiento, Mera le dice, bueno, ¿qué hacemos con los civiles? Y dice, bueno, sacá a tus amigos, pero fulano, sutano, y a mí, esos adentro. Tenía una tirria especial. Bueno, yo me fui afuera. Sí, Enrique, una pregunta. ¿Cómo no? El libro de Sebastián Miranda cuenta una anécdota sobre eso que estás hablando vos. Cuando Mera los defiende a ustedes, salta un personaje oscuro y ¿qué le contesta a Mera? No recuerdo esa parte del libro de Sebastián. Cuando salta, creo que es Manzano, Claro, sí. y Mera lo atiende con una frase que dice: yo tengo amigos, vos nunca vas a tener amigos en la vida. Bueno, sí.
No, el que quiso mediar fue Corach, curiosamente. Corach quiso mediar, más. En el desarrollo de las operaciones me ubican y me dicen que Corach me andaba buscando, entonces quedamos encontrarnos en un lugar especial. Charlamos y yo ya sabía que había fracasado el traslado del coronel. Entonces le digo, bueno, para parar lo que va a ocurrir hay que traerlo al coronel. Yo pensando que cualquier cosa que lo pusiera el coronel acá ponía en acción otras unidades que no se habían manifestado. Me dijo, bueno, pero Menem no va a querer, bueno, no hubo acuerdo en eso. Pero Manzano fue un personaje, por eso es masista, por eso es tan amigo de Massa y tan amigo del dinero más que nada, ¿no? El robo para la corona fue su primera respuesta, soberbio, mal dicho, realmente mal dicho. Pero había en ese momento unas Fuerzas Armadas en donde un grupo importante de gente, con prestigio personal, con autoridad moral, quisieron enderezar el rumbo de la cosa. Había una pretensión inicial de que esto no llegase a la categoría de un golpe de Estado. Incluso las sentencias en las cuales se los condena a todos los militares superiores, a todos los jefes que participaron, la sentencia dice que no hubo tentativa de golpe de Estado y dice específicamente que la movilización tuvo razones históricas y razones profundamente patrióticas y moralmente respetables. Lo dice la sentencia firmada por todos los integrantes de la Cámara Federal. Pero lo cierto es que la derrota ya estaba consumada. El coronel es una figura muy particular, era una figura muy particular, era la persona más noble que yo posiblemente haya conocido. Y ahí estaba también su defecto principal, creía en la palabra de los demás. Creía que así como cuando él daba su palabra, eso valía más que un documento, creía que eso también valía para otros. Y eso, más allá que algunos de los que éramos más avesados en el trato con algunos personajes como Menem, por ejemplo, lo advertíamos, que Menem lo iba a traicionar en cuanto se sintiera seguro, bueno, pero él quería darle siempre una posibilidad más. Bueno, después a lo largo de la prisión ellos hicieron organizar contactos con las Fuerzas Armadas brasileñas, Fuerzas Armadas del Perú, restos saldos de las Fuerzas Armadas de Panamá y de Colombia. En el mismo alegato final del coronel ante la Cámara Federal, antes de que se produzcan los alegatos, los miembros de la Cámara lo llevan al coronel a una sala contigua y le dicen que lo van a condenar a prisión perpetua, pero que para ellos ha sido un honor conocerlo, ¿no? Y bueno, el coronel dice, ustedes cumplan con su deber, yo cumplí con lo que yo entendía que era mi deber, sabiendo las consecuencias posibles, de modo que no hay ninguna posibilidad de que nosotros dejemos de cumplir con nuestro deber. Y en ese último alegato él les dice que más allá de ocuparse de este levantamiento y establecer las condenas que les parezcan, la responsabilidad principal que ellos iban a tener en los próximos años como Cámara Federal era la lucha contra el narcotráfico. Se lo está diciendo en 1990. Que esa pandemia, para usar una palabra que apareció después, va a ser inevitable, y en la medida en que no haya ni organización social, ni una actitud moral vital en la sociedad, ni una juventud que privilegie el esfuerzo, el sacrificio y no el placer y el hedonismo, la droga iba a entrar con mucha fuerza y que la justicia federal iba a tener esa principal tarea. Es decir, en vez de ocuparse de defenderse, como no estuvo en los hechos, esto es una infidencia, pero como no estuvo en los hechos, la señora de Seineldin quería, a toda costa le llegó un abogado aparte, que él dijera que no tenía nada que ver. Y entonces para llegar tranquilo hasta el día del juicio, él le dijo que sí, que iba a decir que no tenía nada que ver. Por supuesto,
pasó adelante y dijo: yo soy responsable. Cuando el jefe, es responsable de todo, aunque no esté presente en el lugar. Y yo soy el jefe de todos los señores oficiales y de todos quienes nos siguieron en esta gesta. Pero dejó que su mujer se viviera tranquila 2 meses creyendo que iba a tener una actitud que él no podía tener moralmente por ser quien era. Bueno, le quedo a la pregunta de ustedes. Enrique, Señor. yo quería hacerte una consulta. ¿Cuál era la formación en el sentido espiritual, ideológico, político que tenía el coronel? También quisiera preguntar cómo fueron sus días en la cárcel. Y por último, una guía para nosotros como militantes. ¿Cómo podemos lograr que el nombre de coronel y toda su obra y todo lo que hizo permanezca vivo? Yo no veo, sos Eduardo, ¿no? No. Manuel. Manuel, bueno, Manuel. La formación del coronel fue... Hay cosas que vienen por su raza, por su espíritu de luso, convertido al catolicismo siendo muy joven, pero de una familia islámica. El coronel dio examen al colegio militar, esto lo cuenta Sebastián Miranda. Yo no conocía, habiendo hablado 1.000.000 de veces con el coronel, no conocía esto que lo cuenta Sebastián. El coronel da examen en el colegio militar y es rechazado. Vuelve a su pago en Chorreano, hace la conscripción y se empieza a preparar para estudiar y trabajar. Y un día ve un grupo de unos muchachones pegándole a un chico. Y entonces interviene, pega un par de trompadas, lo saca al chico y le dice: te voy a acompañar hasta tu casa porque estos te van a esperar en algún lado. Bueno, lo acompaña hasta la casa, sale el padre, le agradece y le dice: estamos hablando del año 50 y pico, ¿no? Estamos hablando del gobierno peronista, porque también hemos hecho macanas. Y le pregunta: ¿cómo se llama usted? Mohamed Ali Zeinaldín. Y el hombre se queda blanco. Le dice: ¿usted se presentó a rendir examen al colegio militar? Sí. Bueno, yo informé que usted no era apto para ir al colegio militar porque proviene de una familia de inmigrantes, islámica, y una familia radical. Preséntese de nuevo porque voy a enmendar el error que cometí. Bueno, el coronel se presentó. Ya sabían que no era musulmán y sabían que era un hombre valiente capaz de salir a defender a un desconocido solamente porque era débil, ¿no? Pero su formación es estrictamente militar. En el ejército, dentro de eso que comenté, el comentario de mi padre, 10% de oficiales nacionalistas y 10% liberales convencidos, bueno, había también figuras contemporáneas. Yo me acuerdo de otro que conocí mucho, que era Enrique Chinelli Garay, que era un gran nacionalista y un hombre de primera. Incluso en algún momento ya Chinelli se había abierto de todo, pero el coronel nos dijo en una reunión: el único militar al que yo me subordinaría es a Enrique Chinelli Garay, porque tenía todas las condiciones morales, personales. Y todo eso es también un trasiego permanente de lecturas, de formas de magisterio directos, sacerdotes con muy buena formación, y después una cercanía. Él nunca se dijo peronista, pero él tenía un enorme respeto por la figura de Perón y de Eva Perón y por la obra realizada. Todo esto lo podíamos hablar con absoluta libertad porque eran temas que él conocía bien. No era un indagador de la historia, pero por supuesto la figura de San Martín, la figura de Rosas, por la parte radical que sí, su padre había sido radical en Entre Ríos, también tenía una admiración por Irigoyen,
Bueno, todo eso fue conformando un hombre que finalmente pasa a ser la quinta esencia del nacionalismo en el ejército. Todos, por supuesto, tironeábamos, cada uno para un lado, ¿no? Para otro. Yo sabía que nunca jamás le pedí que se dijera peronista, pero sí lo quería convencer de que él estaba haciendo política, que lo llamara como lo llamase. Él había cruzado una línea que es la del que solamente cumple órdenes y tenía que tomar decisiones propias. Y esas decisiones tienen que estar fundadas en las convicciones personales y si hay un conocimiento de la historia, mejor todavía, para evitar errores ya repetidos. No sé si contesté a Manuel su pregunta. Sí, sí. Yendo un poco para atrás, el perfil de Senerdín desde el... Disculpame, Sí. me falta decir cómo seguir promoviendo, eso hablamos luego. Sí. Pongo una fecha, el 24 de marzo, si estás en conocimiento, esto me lo dijo un camarada de armas, no peronista, que es Viviani Rossi, de que él no estaba muy de acuerdo, estuvo en contra del golpe del 24 de marzo. Luego esa situación se profundiza. Yo creo, mira, Sí. el coronel Senerdín se presentó a sus superiores y él dijo, se va a cometer un grave error. Exacto. Y yo estoy totalmente en desacuerdo. Le quitaron el mando de tropa, y a mí me ocurrió que estando detenido, me detuvieron el 24 de marzo, estando detenido en San Juan, en el regimiento, tuve un incidente, le manoteé la pistola a un oficial, bueno, un incidente que se convirtió grave, me harté, entonces pedí el traslado a un lugar de detención común, no quería ese privilegio de estar en el regimiento. Me trasladan a Buenos Aires, ya esposado, esa costumbre la había conocido antes, pero bueno, volvió las esposas y todo eso, me trasladan a Buenos Aires. El oficial que me trae, me entrega al oficial que me recibe y le da las llaves de las esposas. El oficial que me recibe le da las llaves a un suboficial y le dice, sáquenle las esposas al señor. Estaba el auto de él y un camión de transporte de presos, y delante del que me había traído me dice, señor Grassi, ¿me quiere acompañar en el auto, por favor? ¿Cómo no? Voy, me siento en el auto de él, mientras él termina de dar las órdenes. Bueno, cuando se sienta, le agradezco el gesto, ¿no? Y me dice, no se preocupe, toda mi familia es sanjuanina, yo sé quién es usted. Bueno, llegamos a Ezeiza y cuando nos vamos a despedir, él me da la mano y me dice, bueno, espero que sea breve y que sea leve. Y yo le dije, vea, lo que pase con nosotros no tiene ninguna importancia. Lo grave es lo que ustedes van a hacer con la patria. Nosotros no, ellos, me dice. Digo, perdón, ¿quiénes son ellos? Los generales liberales. Bueno, digo, yo conozco una sola persona que piensa así en el ejército. ¿Quién es? Teniente Coronel Senerdín. Es nuestro jefe. Bueno, tenía una posición tomada. Sí. El otro tema, o punto de inflexión, avanzando con la fecha, sería Malvinas, evidentemente, donde vos debés conocer un poco por la historia, por supuesto, comienza todo este nuevo renacer del Ejército Nacional contra el Ejército Liberal. Ya hubo un enfrentamiento allí, con Menéndez, por ejemplo, por la rendición, ¿no? Si puede decir algo de eso, nada más. No, porque todo eso está escrito por gente que participó. Sí, por supuesto. Yo realmente incluso no quiero entrar en detalles que conozco de la operación del 3 de diciembre como operación militar. Yo quería hablar fundamentalmente de lo que significa para la nación unas fuerzas armadas que estén comprometidas con el crecimiento económico, con la unidad del pueblo, con los valores morales de una sociedad. Es decir, unas fuerzas armadas que no sean empleados públicos con uniforme, sino que tengan el espíritu que le transmitía hombres como Senerdín y que lo han transmitido muchos jefes a lo largo de la historia de nuestras fuerzas armadas. Y en el tema de las Malvinas también hay gente mucho más especializada que yo. Conozco todo lo del coronel, porque hemos hablado muchas veces, el regimiento. Bueno, cuando murió el coronel,
El entierro se tuvo que postergar porque todos los soldados que habían sido parte del Regimiento 25 querían llegar para acompañarlo en su último viaje. Y algunos de esos soldados nos decían, por supuesto que era el más exigente de todos. Ahora, cuando nosotros nos levantábamos, él estaba corriendo. Cuando nosotros nos íbamos a acostar, él tenía un oficial, un cadete, un soldado enfermo, que estaba al lado de él en la enfermería. Es decir, era un ejemplo en todo lo que hacía. Y si había que comer, él era el último en servirse. Y el primero en servirse era el soldado, y después los suboficiales, y después los oficiales, y el último era él. Pero esto no lo hacía con aspaviento, era una forma natural de ser. Era afectivo, transmitía calor humano, ese abrazo, más de un toro de fuerte, era muy especial. Enrique, Señor. vos contaste algo ahí que me sorprendió y gratamente. Cuando el levantamiento del 3 de diciembre y vos decís del alineamiento prácticamente automático de los intendentes del conurbano, vos hablás de Federico Russo y de Green, que también termina sumándose, eso a uno le da la esperanza de la vitalidad del movimiento nacional que se alinea automáticamente. Es que había eso. Estaba Manolo Quindimilla, estaban todos los intendentes importantes del peronismo. Y todos veían con susto, bueno, y era Ubaldini también. Ahora, voy a contar mis últimas reuniones con Ubaldini y con Federico. Federico somos amigos del año 73. Habíamos comido con Saúl y él venía con dos personas más. Uno, un tipo muy talentoso, Fernando Donaire, de Gremio de Papeleros, y el otro no recuerdo quién era. Entonces, como ya se acercaba la fecha, puedo hacer un agregado más. Algunos de nosotros veíamos en un hecho político, como es un levantamiento contra un gobierno por sus políticas, algo que tenía que tener un acompañamiento popular, que no podía ser un hecho militar, como sí querían muchos que no querían ser perseguidos en el ejército, querían ser ascendidos. El padre de la señora vicepresidente, por ejemplo, que no estuvo siendo amigo de Seyneldin, bueno, afectuoso con Seyneldin, él no participó el 3 de diciembre, pero cuando no lo ascendieron a coronel, que era lo que él esperaba, ahí se acordó de que él era parte de un grupo y fue a ver a los presos a ver si podían hacer algo para, digamos, pero había... Todos conocen el pensamiento de Caponeto, ¿sí? Bueno, hay un caponetismo militar, hay un pensamiento de puritanos, calvinistas, judío cristiano, Déjame algún adjetivo por si tengo que agregar. Yo creo, ojalá fuéramos puros, pero no lo somos. Y sobre todo la pureza en términos políticos cuando eso significa alejarse del pueblo. Todos nuestros pensamientos, que es el pensamiento que nosotros hemos consolidado, por supuesto a través de la historia, pero con el pensamiento de Perón, porque nadie escribió tanto sobre estas cosas como Perón, y las dijo y las hizo. Todo eso a nosotros nos formó y nosotros teníamos la convicción de que esto debía mantenerse. En algún momento yo tuve un incidente grave porque en lo que era el Consejo Superior, el coronel me había pedido que hiciera una exposición de todo lo que se estaba haciendo en el terreno político. Yo cumplí esa hora y hice una exposición de todo, lo que él sabía, él lo sabía paso por paso, pero yo hice a todo el Estado Mayor Militar, le hice la exposición. Y bueno, ese día me felicitaron todos, pero a la semana siguiente, que el coronel no estaba presente, un teniente coronel se levantó y leyó un documento que no había preparado él no sabía escribir, un ataque violento a
al hecho de no estar proclamando verdades absolutas todo el tiempo. Yo, como este tema lo he mantenido a lo largo de muchos años, un día un queridísimo amigo mío me pidió que leyese El deber cristiano en la lucha, libro de Antonio Caponetto. Y hasta que lo leí hasta la página 30 y pico, no sé, cuando encontré el personaje que él idealiza. El personaje que él idealiza es un romano, Cayo Marcio, apodado Coriolano, que es un gran militar, que toma, en la época que Roma peleaba con Vicente López, no cuando era el imperio, estamos hablando de los primeros años de la República. Coriolano toma la ciudad de Coroles, de ahí le viene el apodo de Coriolano, y cree que eso lo convierte en un futuro cónsul. Entonces se postula como cónsul con un argumento poco convincente. Ustedes que son cobardes, que siempre les vi la espalda, ahora tienen la oportunidad como senadores de elegirme cónsul, que es lo que único a ustedes los puede salvar. Bueno, no es elegido. Entonces se va a la ciudad de Coroles y se ofrece como general de Coroles contra Roma. Ese es el hombre que con su soberbia elige a Antonio Caponetto como ejemplo de algo digno de imitarse. No es nuestra posición. Defendemos la frontera, defendemos la tierra, defendemos la historia, defendemos al pueblo argentino. Señor. Sí, la pregunta es, ¿hay un heredero o próximo a ser heredero, por lo menos en valores, al coronel Zeppelin? Yo he escuchado algunas veces declaraciones de General Milani, pero no sé si él ha hecho alguna suerte de movimiento dentro del ejército. Sé que está retirado y con un problema judicial, pero eso lo han tenido varios. El general Milani fue un secuaz de Cristina Kirchner. Si vos crees que algo nos une con los que han hecho de la declamación de lo nacional y popular una acción permanente, constante, pero alejada siempre del servicio de la patria. Otro conjunto de ladrones iguales o peores a Menem. Y Milani es una basura militar. Una basura militar. Un hombre de inteligencia que tuvo, en el tiempo que ejerció la jefatura de Estado Mayor, tuvo la astucia de resolver problemas en varias unidades, lo que decía, bueno, sí, está bien, será esto, será aquello, pero la realidad es que acá nos llegó tal cosa y nos llegó tal otra, con lo cual se generó una... pero no vamos por ahí, estamos pasando de un hombre que tenía virtudes en grado heroico, que buscaba, Zeynaldín buscó siempre ser conducido, él no tenía ambiciones personales, no quería. Se hizo inevitable que ocupara el lugar que ocupó, pero no es lo que él buscaba. Lo estamos comparando con otros. Y además yo no soy un experto en temas del ejército ni de las Fuerzas Armadas. Lo que te doy es una opinión personal de un personaje que es público. Por eso digo de Milani lo que sé de Milani. Pero de ninguna manera viene por ahí nada que sea propicio para nuestro futuro como argentinos. Es lo que declaró él. Consulta. Perdón. Él se declara terrorista y nacionalista. Bien. Digamos, las cosas más que decir hay que hacerlas. Hay que ser algo para que no tener que decir que sos peronista y nacionalista. Si la gente te ve actuar como peronista y te ve actuar como nacionalista, seguramente van a creer que lo sos. Si vos lo decís solamente, pero servís a Cristina Fernández de Kirchner, no sé si te hace falta que te digas quién es esa señora. Si no hace falta, ¿a quién sirvió? Porque en última instancia, todos los oficiales y suboficiales que hoy están presos, que cumplieron órdenes de jefes como Milani, porque Milani después Berbisky le arregló la causa. Berbisky que es el enemigo público del nacionalismo, del peronismo y de toda persona bien nacida. Sí. Perdón. Consulta. Consecuencias políticas dentro del ejército del 3 de diciembre. Bueno, una limpieza de mucha gente que, aunque no haya actuado,
estaban sospechadas, porque la verdad, si no se aburren les puedo contar una anécdota más, pero la verdad es que nosotros teníamos mucha información de lo que pasaba en las unidades, lo que pasaba en el Estado Mayor General del Ejército, pero nosotros también estábamos infiltrados. Cada vez que yo hice revisar mis oficinas sacaron micrófonos. Es decir, yo he sido, lo mencioné a Hugo Anzorregui cuando empezó esta charla, el día que nos encontramos con Luder. Hugo era el jefe de la CIDE y el 5 de octubre, me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños, voy al casamiento de su hija y cuando nos abrazamos él me acerca y me dice: pase lo que pase, te quiero mucho. Y yo le digo: pase lo que pase también, porque así como ellos sabían de nosotros sabíamos de ellos. ¿Qué es lo que falló? Ya lo dije, es la salida del coronel, y eso hizo que muchos jefes no participaran. Y un día me llama un señor judío, a quien yo había conocido en estas circunstancias. En San Juan se iba a filmar una película sobre la difunta Correa. Y entonces me viene a ver el director con la primera actriz, la futura difunta, y me piden alguna colaboración. Los cadetes de la Escuela de Policía para la batalla de Angaco, el asesoramiento de la gente de la Brigada de Explosivos para los cañonazos y para todas las cosas que ocurren habitualmente en las batallas. Bueno, y a raíz de eso, bueno, por supuesto, le cambiaron todo el mobiliario a la Escuela de Policía, bueno, se hicieron varias cosas. Pero cuando termina todo, viene un señor de apellido judío y me dice: Graci, su gente de la Brigada de Explosivos no sabe nada. Digo: vea, fue personal subalterno. Graci, no sabe nada. Digo: bueno, usted se queda así, yo lo voy a llamar. Lo llamo al jefe de la brigada y le pregunto: ¿qué pasó con este señor? Sabe todo, es un monstruo, sabe todo. Bueno, pasan 15 años, 20 años. Un día me dice mi secretaria: estábamos en esto, estábamos en el libro. Hay un señor, fulano de tal, dice que si no lo recuerda por el apellido, que piense en la difunta Correa. Bueno, digo: ¿qué pase? Muy afectivo, me invita a tomar un whisky, estaba con una señora. Bueno, nos despedimos, me dice: ¿y si almorzamos pasado mañana? Digo: bueno, almorcemos pasado mañana, pero me vas a decir qué pasa. Sí, bueno, si querés te lo digo ahora. Bueno, nos volvemos a sentar y me dice: estamos preocupados. Y ese plural, ¿a qué alude? ¿Cómo me llamo? ¿Soy del Mossad? No, el Mossad hace lo que yo digo, que no es lo mismo. Ah, claro. Bueno, entonces le digo: mira, ustedes tienen la costumbre de creer que todo ocurre con relación al pueblo de Israel. Nosotros estamos en contra de un gobierno en la República Argentina, un hombre que ha traicionado todas sus banderas, todas las cosas que decía representar, y es a esto a lo que nosotros nos oponemos. Y bueno, dice: yo te creo. Dice: pero te propongo lo siguiente: elegí cualquier lugar del mundo a donde quieras ir y te vas a juntar con alguien del Estado de Israel para explicarle esto. Le digo: mira, yo puedo charlar haciéndome distraído hasta donde hablé contigo, pero yo no voy a ir a darle explicaciones a representantes de un Estado extranjero de cosas internas de mi país. Tenés razón. Yo voy a transmitir entonces que creo realmente que esto no es contra nosotros. No te vas a equivocar. Bueno, pero me dice: de cualquier forma, si vos querés, las comunicaciones del Estado Mayor General del Ejército nosotros las tenemos. Es decir, yo me quería matar, porque lo único que me faltaba era aceptar la colaboración del hombre que le daba las órdenes al Mossad para tener información sobre el ejército argentino. Pero digo, ¿hasta qué punto el Estado está destruido? El Estado Nacional, con los Milani y con muchos otros que han hecho las cosas así. Solamente hay inteligencia para
averiguar negocios futuros, cuando me hace gracia cuando los kirchneristas se quejaban de espionaje, a las 7 de la mañana del primer día de gobierno de Kirchner, llegaba el señor Larcher de la CIDE con el informe de todo lo que habían hablado los intendentes. Entonces Kirchner agarraba el teléfono, llamaba al intendente de La Matanza: ¿qué haces vos charlando con fulano? ¿Qué querés, que no te haga ninguna obra? Es decir, había un sistema de control estrictísimo, sobre todo para atemorizarlos, ¿no? Y obviamente le dio resultado y funcionó durante algún tiempo. Señor. Leyendo el libro El poder detrás de la sombra, creo que es del general Camps, él hace un raconto de sus conversaciones con Timerman. Y él dice, en un momento dado, todo dentro de un armazón de conversación, le dice: estando yo fuera de la oficina de la opinión, suena el teléfono, atiende mi secretaria y alguien pregunta: ¿está el señor Timerman? Y ella dice: no, en este momento no está aquí, no llama. El general Videla, para agradecerle lo que hizo por mi ascenso. Bueno, por eso yo creo que ahí... Yo te digo una cosa, pido disculpas, iba a traer dos libros No me arrepiento ni olvido para el que le interese, no para venderlos, no vendo libros, sino para regalarlos, pero me olvidé de traerlos cuando pasé por casa. El diario La Opinión sacaba todos los días en la primera página, todos los días, un artículo del señor Heriberto Kahn, K-A-H-N. Ese artículo era elaborado por la valiente muchachada de la Armada del almirante Macera. Toda la información, toda la corrupción del peronismo de Isabel, todos los errores, todas las cosas salían ahí. Y como eso no alcanzaba, sacó un diario de la tarde, que se llamaba La Tarde, que dirigía a quién: Héctor Timerman, su hijo. Es decir, Videla le tenía que haber agradecido a Timerman haber trabajado tan intensamente para que el golpe fuera posible. Esto es lo que le tenía que haber agradecido. Aparte de su ascenso, el ascenso me extrañaría mucho. Hay un momento en que Julio González, que tenía, como corresponde al secretario privado y secretario legal y técnico de la presidencia, pegado al despacho de Isabel, y pasa por su despacho Helvar, hombre, como todo el mundo sabe, del Partido Comunista desde su juventud. Y Julio le dice: Helvar, por favor dígale a Timerman que se deje de bromar conmigo con todas las cosas que saca. Si Timerman fuera el dueño de La Opinión, yo le diría, pero no es el dueño. ¿Quién es? Bueno, no sé, son cosas muy complicadas, Julio. Bueno, ¿quién es el dueño de algo? ¿Quién es? Este es un país saqueado, tomado, destruido moralmente, donde encontrar un grupo de gente que un sábado a la tarde viene a escuchar a alguien que es un pésimo orador, pero tuvo amigos que fueron mucho mejores que yo en todos los aspectos, y a contarles un poco de ellos, ya es algo que a mí me llena de alegría, saber que existen grupos que tienen esa forma de ver la vida. Te escucho. Sí, acá hay una cosa que el otro día, claro, no anteriorizaron la charla que yo di. Yo creo que acá hay una cosa muy vieja que hay que revisarla, hay que hacer un revisionismo minucioso del ejército argentino de 1853 para acá. Antes de ayer lo dijo Julio González, que solamente lo ha mencionado. Estuve reunido 6 horas con Julio, hablando largo de este tema. Y es el siguiente, a mi entender, lo dije el otro día en la exposición esta sobre el pensamiento de Perón. Creo que el ejército argentino de 1853 tuvo un periodo nacional absolutamente fortuito por decisión interna de Roca y de Bernardo Irigoyen y de algunos políticos, que era tomar el modelo prusiano.
Ese modelo prusiano produjo a Sciabia, a Mosconi, a Perón y a todos a Richeri. por supuesto a Richeri, y quedó una secuela que duró hasta Seyneldin y los Carmelitadas. Ahora bien, esto que estoy señalando, ¿por qué ese modelo cortó con el modelo, o de alguna manera modificó el modelo militarista? ¿Y por qué ese modelo hizo hincapié en lo nacional? Porque cada modelo militar tiene una doctrina. Y hay doctrinas que son como coladores. El modelo francés vendía o la Revolución Francesa, si era republicano, o bien... No nos cuentes todo tu conferencia de No, autoridad. Pero el modelo prusiano vendía el patriotismo. Esto es lo que quería decir. Vendía el patriotismo. Y el patriotismo solo se podía aplicar en el país donde estás. Volvamos a ver el desfile de 1950. Sí. Bueno, yo no me acordaba, me llamó la atención cuando lo vi todo completo, me llamó la atención no ver los peruanos. Está la Escuela Militar de Chile, la paraguaya, pero los peruanos, ¿cómo no van a estar los peruanos? Y hubo un accidente que yo me había olvidado cuando venían los peruanos para participar de ese desfile. Pero es una gesta, realmente ese es un ejército de la nación, de la patria, donde junto con la escuela pública, el servicio militar unificó una nación donde todos eran hijos de inmigrantes, venían hablando cocoliche, trabajando, buscando qué hacer y cómo arreglar su vida, pero se hicieron patriotas con esos dos instrumentos, la escuela pública y el servicio militar obligatorio. Todo esto está destruido. En el colegio militar hay materias humanísticas que no se enseñan más. Un día tuve una discusión con un general Racana, y me dijeron que es una especie de genio científico del ejército, porque me presenta un amigo y me dice, bueno, el general Racana es hijo de un teniente coronel que fue muy peronista, yo, mucho gusto. Y me presenta a mí el señor Graci, la mano derecha de Seyneldin. Y dice, Seyneldin, qué soldado, lástima que se equivocó. Digo, pero ¿cómo no se va a equivocar? ¿A quién se le ocurre defender la dignidad de las Fuerzas Armadas con los generales que tiene? Me di vuelta y me fui. A los 10 minutos viene y me dice, Graci, empezamos de nuevo. Digo, no me hable de los errores de Seyneldin, porque yo conozco varios, que no se lo voy a decir a usted, porque usted lo va a usar en contra. Pero bueno, y él fue uno de los que modificó toda la estructura de enseñanza del colegio militar, sacando las cuestiones humanísticas, ¿no? Que son las que finalmente llevan al amor a la patria, el sentido religioso de la vida, el honor, la dignidad, el heroísmo, todas las cosas que nos y es lo que dio el modelo prusiano. También hay honor y dignidad y lo en otros modelos. Lo que pasa es que el más avanzado en su momento era, y además todo el equipamiento que Richeri fue el encargado de contratar y qué sé yo, todo venía de Alemania. Y formó un ejército extraordinario. Ese ejército fue mi padre, que egresó del colegio militar en el año 35, la promoción 60. Bueno, señores, les agradezco mucho. Si alguien quiere otra pregunta. No, quería, si podía responder a la pregunta de Manuel, que como para concluir. Claro, esa pregunta que ¿puedo repetirla, Manuel? No. ¿Cómo podemos hacer nosotros como militantes para mantener con vida todo lo que fue el ideal del coronel, sus principios y bueno, lo que significó el 3 de diciembre de 1990 para los argentinos? Yo te diría que es muy importante que pensemos que Seyneldin fue un eslabón del pensamiento nacional y de las virtudes nacionales en la defensa del interés de la patria. Fue un hombre de un desprendimiento total y absoluto. Yo, las cosas que he sabido de él cuando se quedó en libertad después de los años que estuvo preso, le ofrecían trabajo y él le puso un límite al que le ofrecía el sueldo. Digo, no, yo con 3.000 pesos me arreglo y además se los pagás a Tucci, que es su mujer. Yo con 500 pesos me arreglo, yo no necesita nada. Si sabía comer víboras, cuando entrenaba comando comía víboras. Yo no, gracias a Dios, no tenía que comer víboras, pero el turco era. Entonces, si ustedes quieren repetir esto, por supuesto vienen días
complicado para todos, pero digamos, mantener un contacto con Gustavo Breide, que es no solamente fue protagonista, porque era de los oficiales subalternos, era capitán, de los oficiales jóvenes era con mucho prestigio, además es licenciado en Ciencias Políticas, y es un hombre de formación teológica, religiosa y política, con Abete, con cualquiera de ellos. Son en el tema militar, pero ustedes piénsense como una estructura política, no se hace una revolución con el ejército, ¿no? El movimiento revolucionario de tercera posición, la revolución tiene que estar en la conciencia de la sociedad. Es decir, hay que... y las Fuerzas Armadas son un instrumento. Hay momentos, como la aparición de Perón. Perón, cuando aparece, cuando forma el GOU, bueno, vuelvo al ejemplo familiar. Mi padre tiene un incidente, estaba destinado en Esquel, donde yo nací, y había una agrupación, Acción Argentina, que era una mezcla de socialistas, comunistas y radicales, todos aliadófilos, que son los que después van a dar formación a la Unión Democrática. Y el ingeniero Jacobasi, muy cerca de Esquel, hablaba un señor del Partido Socialista que se llamaba Esteban Rondanino. Estoy hablando del año 42. Mi padre va a la conferencia, Rondanina hace una referencia contra el ejército, mi padre le dice que si vuelve a mencionar el ejército va a dar por terminado el acto, y lo vuelve a mencionar el ejército, entonces da por terminado el acto. Eso genera un gran escándalo. La Nación crítica, el diario más popular de la época, La Nación, la prensa, atacan a ese oficial nazi, bla, bla, bla. Y el inspector de tropas de montaña, el coronel Perón, mi padre estaba destinado en Esquel, que es una unidad de montaña, y le manda una carta, que ya se le regaló a mi hijo por cualquier cosa que pase, le manda una carta donde termina diciéndole: usted ha podido, son dos páginas, en donde usted le ha podido demostrar a esta canalla marxista cómo actúa un oficial montañista del ejército argentino. Quiera Dios darme a mí la misma oportunidad y entonces verán si soy más blando. Esto origina un intercambio de correspondencia, una visita. Cuando mi padre viene a Buenos Aires lo va a ver al edificio donde estaba el comandante jefe del ejército, y hay otra carta que hay que mirarle la fecha nada más, es una carta del 15 de abril del 43, y donde le dice, bueno, los pases serán en los primeros días de junio, tenga todo listo. Bueno, el 4 de junio se produce el levantamiento, mi padre lo trasladan a la presidencia y bueno, ahí se inicia otra historia, que es distinta. Y según me dijo en su momento Fermín Chávez, mi padre era el único oficial subalterno que Perón había incorporado personalmente al GOU. Pero bueno, eso no me consta, me lo dijo Fermín Chávez, que algo sabía de la historia de Perón. Pero insisto, alguien habrá en el ejército, y hombres como los que mencioné, Romero Mundani, el mayor Romero Mundani, el mayor Abete, el capitán Breide. No, ninguno de ellos usa, como fueron dados de baja, ninguno usa los grados militares. Tienen conocimiento de lo que pasa dentro de la fuerza, tienen hijos que ya son jefes de unidades, pero la tarea es volver a sembrar el patriotismo en el pueblo. Y el ejército tiene que recibir la influencia del pueblo, de la sociedad. Una sociedad que vuelva a revitalizar valores, convicciones. La idea de que Malvinas fue un golpe extraordinario para el renacimiento del patriotismo. Fue un golpe extraordinario. Pero hay que hacer un 2 de abril cada día de la vida. Señores.